nuestro hermano en tus manos, para que tú, amado Dios, a través de la fuerza del poder de tu Espíritu Santo puedas guiar sus palabras, para que seas tú el que nos hable a través de él y que esas palabras sean como esa espada de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos haga reconocerte, que nos haga aceptarte, que nos haga saber de que nunca estamos solos. Hoy, amado Dios, abrimos nuestros oídos a ti, nos abandonamos en tus manos y desde ya, Señor Jesús, te decimos que te alabamos y te bendecimos porque sabemos de que vas a hacer cosas grandes en nuestra vida y todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hijo del Espíritu. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida a cada uno de los participantes, a cada una de las personas que pues han tenido ya la oportunidad de conectarse. Gracias por su asistencia. Queremos comentarles que hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el carácter y los temperamentos. Entonces, para eso tenemos hoy un invitado bastante especial, al doctor Francisco Zamora, ¿verdad? Correcto. Entonces, lo dejo ahí para que se presente y le dejamos el tiempo. Solo antes recordarles que ya saben que si tienen alguna duda o inquietud en relación al tema, lo pueden ir ahí escribiendo en el chat, o al final, pues ya saben ustedes que pueden hacer cualquier pregunta en relación al tema, ¿verdad? Entonces, ahora sí, doctor, el tiempo es todo suyo. Bienvenido. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Mucho gusto. Me llamo Francisco Valdemar Zamora Mazariegos. Soy casado, 45 años de casado. Tuvimos 3 hijos con Violeta. Muchos conocen a mi esposa, Violeta. Trabajamos juntos en un programa que se llama La Familia Santuario de la Vida en el canal Jesús TV. Ayer precisamente platicábamos con Ligia, que grabábamos un programa sobre familia y confinamiento con otra pareja, los Quintana, y hablamos de ustedes, porque le comentaba yo a Ligia que íbamos a tener esta charla el día de hoy. Les mando muchos saludos a Eric y a los del grupo. Y qué alegría entonces poder estar con ustedes. Mi profesión, soy médico, tengo una especialidad en epidemiología, una maestría en desarrollo y poder local. Y en los últimos tiempos me he dedicado a todo el tema de la orientación, terapia y orientación familiar junto con mi esposa, lo cual me ha permitido estudiar durante muchos años diversos aspectos relacionados con la psicología, con el tratamiento, especialmente en adicciones. En fin, ha sido un proceso. Gracias a eso conozco a algunos de ustedes que han sido nuestros consultantes y además son amigos y hermanos en la fe. Y espiritualmente hablando o religiosamente hablando, conocí a Jesús en el año 71, joven en ese tiempo de 16 años. A partir de ese momento mi vida cambió bastante porque empecé a seguir a Jesús desde ese momento. Estuve en el primer retiro de renovación carismática en Guatemala en 1973, en diciembre. Me gusta contar esto porque vi desde cuándo esta fuerza del Espíritu ha movido a nuestra iglesia. Y pues soy testigo de lo que ha hecho acá, en México, Colombia, en muchos lugares. Y entonces, y aunque no somos militantes directos, quedó impregnada la fuerza del Espíritu y todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestra forma de orar, etc. Bueno, creo que esto es lo que les puedo compartir de la persona que soy. Y entonces, gracias a esto, pues hoy puedo compartir con ustedes un tema que me han pedido relacionado con el carácter y con el temperamento. Yo le agregué, Eric, persona humana, porque si no, no estaría completa la experiencia. Estos son mis hijos. Nuestro hijo mayor murió a los 20 años de un aneurisma cerebral y entonces se quedaron solo Fabián Marcelo, que es arqueólogo, y Luisa Fernanda, que es psicóloga clínica. Y pues creo importante que agreguemos el tema junto al temperamento y carácter de persona humana para lograr la integralidad de todo el tema. Persona humana, entonces, es la suma de estos 3 momentos, al menos así lo dice la literatura, lo ve la psicología o parte de la psicología, porque los que son psicólogos, si hay alguno acá, saben que no todos han estudiado dentro de la escuela personalista o existencialista, entonces se quedan todavía en el tema del psicoanálisis, o por no decirlo de otra manera, cuerpo y alma o cuerpo y mente. Ya cuando se agrega el elemento espíritu a la psicología, parece entonces hablarse
de un paso cualitativo en la propia ciencia. Pero desde todo punto de vista, y eso es lo que intentaré ver ahora, tocar temperamentos, que es el tema sustantivo que me han pedido, pero lo tengo que unir a carácter, que es la otra parte, y no estaría completo si no hablamos de la persona humana en todo su sentido. Y entonces la integración de estos tres aspectos, aunque no, aquí los separamos para aprendizaje, pero obviamente están demasiado fusionados, unidos, son capas dentro de la misma persona, al final esta integración nos va dando la madurez que necesita nuestra vida. O por el contrario, no alcanzar esa madurez es porque algo ocurrió en cualquiera de estos tres aspectos. Comencemos con la palabra de Dios. Ahí San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos va a mencionar, y también en Hebreos 4:12 nos va a mencionar tres aspectos que fortalecen esta posición ya dentro de la palabra de Dios. Ustedes leen ahí que cuando San Pablo dice que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también lo dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. Ahí vemos entonces que tanto un texto como el otro nos dan un soporte bíblico de cómo ya en la antropología paulina, en el concepto de hombre, hay como tres compartimientos o tres dimensiones. La dimensión del cuerpo, la dimensión del alma y la dimensión del espíritu. En Hebreos no lo va a decir así, no se pone alma y espíritu, ahí pone las dos, y junturas y médulas, pues sabemos que es lo físico, es el cuerpo. También, fortaleciendo esto, podemos ver en San Juan Pablo II, él nos escribe la Familiares Consorcio en el año 80, y él ahí está hablando, es una exhortación apostólica sobre la familia en el mundo contemporáneo. Después de esta, ¿sí? ¿Perdón? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, estamos bien. Yo Bien, creo que es que se estaba conectando una persona, doctor, disculpe. No hay problema. Cuando se Les decía que en el magisterio de la iglesia, obviamente hay muchas menciones a esto, pero escogí esta de Familiares Consorcio. Miren, ahí está hablando aquí del amor conyugal. Y sin embargo, el Papa dice que en el amor conyugal hay un comportamiento total en la que entran todos los elementos de la persona. Y lo va a decir así: reclamo del cuerpo y del instinto, fuerza del sentimiento y de la afectividad, y aspiración del espíritu y de la voluntad. Esos tres obviamente son cuerpo, alma y espíritu. El agregado cuerpo, alma y espíritu es mío. Pero vean, reclamo del cuerpo y del instinto, es el cuerpo. Fuerza del sentimiento y de la afectividad, ese es el alma, o la mente, podríamos decir también. Y aspiración del espíritu y de la voluntad se refiere al espíritu. Mira entonces a una unidad profundamente personal que, más allá de la unión en una sola carne, sería solo el cuerpo, conduce a no hacer más que un solo corazón y una sola alma. Y eso va a exigir la indisolubilidad, la indisolubilidad y la fidelidad de la donación recíproca definitiva, y se abre a la fecundidad. Y entonces nos marca Humanae Vitae 9 de Pablo VI, desde allá de 1968. Pero aquí lo importante es también mencionar, al igual que en la diapositiva anterior nos lo daba la antropología paulina, ahora también el magisterio de la iglesia también se abre a esta triple dimensión de cuerpo y alma y espíritu. De tal suerte que entonces tenemos un origen, una ontología dimensional. El ser humano tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad. Es decir, somos tridimensionales. Y en ese sentido, entonces, ustedes ven el dibujo, está el cuerpo, está el alma y está el espíritu. Si lo tuviéramos que operativizar por el tema, el cuerpo es el que nos da los temperamentos, de alguna manera dicho. El alma o la mente, porque insisto siempre en esa división, es como casi un sinónimo, es el carácter, ahí entra todo el carácter. Y el espíritu es entonces la persona humana en su totalidad, la personalidad. Entonces la integración de cuerpo, alma y espíritu nos va a dar entonces a la persona humana,
y desde esta base bíblica, pero también en la visión psicológica de la persona. Bien, dicho esto, lo retomaré después cuando veamos los temperamentos, pero ya tenemos este marco conceptual de que somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos acá los temperamentos, entonces todos sabemos que son 4 los clásicos: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Esto pues casi todos lo conocemos y obviamente tiene una base de dónde sale esto, ¿verdad? Entonces, como casi todo del latín, ¿verdad? Temperamentum, y habla de la vinculación que tiene el ser humano con su manera de ser y su forma de reaccionar. Entonces, ¿cómo somos y cómo reaccionamos? Y muchos somos, dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Entonces, tenemos ya nuestra manera de ser y nuestra forma de reaccionar, y así nos conocemos. Incluso cuando nos colocan apelativos o apodos, como decimos en nuestro medio, muchas veces se refieren de niños o en la escuela a nuestra manera de ser o a nuestra manera de reaccionar. Y entonces, como ya leemos, el temperamento se relaciona entonces con la interacción que tenemos con el entorno. Esto viene con nosotros, aunque a veces no le pongamos un nombre. Históricamente fue Hipócrates el que investigó esto allá por los siglos V y IV, quinto y cuarto antes de Cristo en la antigua Grecia. Él decía que el cuerpo humano estaba compuesto por humores, por sustancias. La sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra, eso es lo que él mencionaba. Creía que eran hablaban de los 4 elementos que estaban en la tierra: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Más adelante, ya en el siglo II antes de Cristo, Galeno empieza a hacer mayores análisis, mayores esfuerzos con esta teoría de los humores y llega a entregarnos la teoría de los temperamentos básicos, que todavía hoy pues, está vigente. Y él decía que todo está constituido por la mezcla de estos 4 elementos y cada uno de ellos corresponde a uno de los humores del cuerpo. Esta es, digamos, la teoría, por eso se habla del cuerpo, del temperamento. Bien, fuera de la parte histórica, lo cierto es que el temperamento es innato, viene con nosotros y nos lleva a reaccionar de forma particular ante cualquier estímulo ambiental. Y generalmente se habla que está determinado genéticamente, es decir, que lo heredamos o viene de nuestros padres, y hoy día, y ya desde hace muchos años, se piensa que es más bien de los abuelos. Y si tuviéramos que ir a algunos aspectos no psicológicos, pero sí elementos de biodescodificación y otras fuentes, hoy se habla mucho de la influencia de la abuela materna como paso de todo ese tipo de herencia. Pero bueno, ese es como un paréntesis. Lo cierto es de que hay una determinación genética. Especialmente, esto va a especificar intensidad, ritmo y umbral de la respuesta emocional. Unos somos más intensos que otros. El ritmo también es diferente en el ser humano y cada quien responde de diversa manera. Y ahí tiene que ver entonces el temperamento. En otras palabras, dice ahí, es el tinte emocional de nuestras respuestas aprendidas. Cada quien tenemos nuestro propio tinte emocional y es maravilloso ver el abanico de posibilidades que tenemos, porque el temperamento, generalmente de los 4 que hablamos, tenemos 2 más determinados en nosotros. O sea que tenemos uno primario, digamos, y otro que le sigue. O sea que generalmente tenemos 2 de los 4. Entonces, eso es una variable interesante de tintes emocionales combinado a otras respuestas que aprendemos, porque todos tenemos patrones de educación, patrones parenterales diferentes. Venimos de culturas distintas todos, y entonces de sistemas familiares diferentes, y al final es ese mosaico que nos da el tinte emocional. Y obviamente todo está manejado, y por eso ahí hay una gráfica con todo lo que es el cerebro, pues va a depender del sistema nervioso central y el sistema endocrino, es decir, las glándulas que secretan sustancias, especialmente sabemos los neurotransmisores y todas estas sustancias químicas que el organismo produce. Y esto es lo que va a controlar de alguna manera esa forma de respuesta que todos tenemos. Hay gente que ha hablado incluso de que, como Kernberg, que dice, bueno, hay dos formas, o hay introvertidos o hay extrovertidos. ¿Verdad? Al final respondemos unos más introvertidos, otros más extrovertidos,
Pero aquí siempre hay más discusión o hay otros autores. Incluso yo recuerdo una vez en alguna clase en México había una profesora que me dejó muy claro que había gente que estaba orientado a las tareas. Hay gente que estamos metidos, y yo me incluyo, a las tareas. Hay gente que está dedicada a lo social, a los grupos humanos. Son esos que tienen 1000, 2000, 3000 contactos. Su rollo es los fans, ¿verdad? Están dedicados a lo social. Y hay gente que está dedicada a sí misma, introvertidamente, se mete a sí misma. Entonces, ahí hay otra variable y podríamos buscar otras más según los autores. Pero lo importante es que esta forma de responder la podríamos sumar en dos partes, en introversión y extroversión, de tal suerte que los 4 temperamentos, 2 van a ser de introversión y 2 de extroversión. De introversión vamos a tener al melancólico y al flemático, y de extroversión al sanguíneo y al colérico. Entonces, de alguna manera, esto es una forma un poco más básica de ver los temperamentos. Entonces ahí vemos que ya hay una resultante, se combinan los rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan nuestro comportamiento. Entonces extraemos rasgos congénitos. Eso también se dispone genéticamente en base a nacionalidad, no es lo mismo como reacciona un alemán o un inglés, los que están allá en Reino Unido, o como reacciona un africano, o como reacciona un guatemalteco. O sea, tenemos diferentes formas de reaccionar. Grupos étnicos o razas tienen mucho que ver, el sexo y otros factores hereditarios que son transmitidos por los genes. Aquí es donde entran nuestros ancestros. Solo piensen ustedes, atrás de nosotros, así de facilito, hay 64 personas atrás de nosotros. O sea, esos somos de alguna manera representados genéticamente o hereditariamente. Atrás de nosotros, papá y mamá. Atrás de papá y mamá, sus padres, o sea, nuestros abuelos. Atrás, los padres de ellos, o sea, nuestros bisabuelos. Y atrás están los tatarabuelos. Y de ahí están los de 5. Hay una palabra ahí, los chuscos, me parece. Los 5, ya van 5 y vamos para atrás. Llega un momento en que tenemos 64, así fácil, 64 ancestros. Esto aproximadamente en unos 300 a 400 años. Entonces vean eso sistémico que está atrás de nosotros. Y nosotros en la punta de lanza, hoy por hoy, al frente de esos sistemas familiares, y nuestros hijos continuarán de alguna manera justamente esa reproducción social, digamos, por decirlo de alguna manera. Y como ustedes leyeron, hay un libro de Tim LaHaye y se lo sugiero a todos, aunque es un libro no muy nuevo, es de entre los 90 y 2000 por ahí, pero Tim LaHaye tiene un libro impresionante que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. De ahí tomé estas notas, y es el que dice, ya se adelantaba Tim LaHaye desde aquella época a hablar de los genes de nuestros abuelos. Y bueno, hoy día vemos que cada vez se va determinando más o se va encontrando ese tipo de aspectos. Por eso le dicen, ¿cómo se parece a su abuelo? O ¿cómo se parece a su abuela? Tiene los ojos de su abuelito, tiene el pelo de su abuelito, porque de alguna manera somos una representación de alguna forma de ellos. Llegamos pues entonces a esos 4 temperamentos que ya mencionamos. Los 2 primeros serían los extrovertidos y los 2 últimos los introvertidos. Pero aquí pueden haber combinaciones interesantes. Veamos a cada uno de ellos y por favor ahí nos vamos ubicando, a ver si vamos entrando, aunque yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, pero revisen si este es el temperamento que ustedes pertenecen, al que cada uno pertenecemos. Entonces, la persona colérica es extrovertida, dinámica, muy activa, muy segura de sí y tiene una voluntad de hierro. No se rinde ante nada. Por tanto, es independiente, es visionario, puede ver más allá de lo que ve la mayoría, es muy práctico, produce, es decidido, tiene un liderazgo natural, es muy agresivo, autodisciplinado, tenaz, lo que hablábamos ya, muy voluntarioso, tenaz, se entrega a los aspectos prácticos de la vida, es extrovertido y es dominante. Entonces, todas esas son características de este temperamento. Por tanto, es una persona de acción, de mucha motivación y de mucha productividad. Funcionan como supervisores en construcción, imaginan proyectos, se lanzan a nuevos retos, siempre están creando cosas. Tienen una gran fuerza de voluntad y
esa determinación los manda al éxito, les da el éxito. Son muy buenos trabajadores, trabajan duro, son laboriosos, no dudan ante la presión, o sea que se lanzan, no les asustan las adversidades. Es interesante este temperamento del colérico. Bueno, ya pudieran haber encontrado, quizá alguno encontró algún rasgo que le permita determinar, ese soy yo. O tal vez después preguntamos, porque a veces es más fácil para los amigos o quien nos conoce decirnos qué somos. Segundo grupo, persona sanguínea. Este es el segundo temperamento. También es súper extrovertido, es más, es súper extrovertido, es simpático o simpática y es cálida, vivaz, la persona sanguínea. Al ser extrovertido es amante de la diversión, está sufriendo ahora en el confinamiento el sanguíneo, atento, cálido y amistoso. Hablador, entusiasta, comunica con sus amigos, siente sus gozos y tristezas. Es compasivo, por tanto es compasivo, porque ríe y llora con el que está en esa situación. Contagia a otros, es emprendedor y es el alma de las fiestas. Si ya te diste cuenta que eres tú el que hace la fiesta, seguramente es porque esa persona es sanguínea. Son buenos vendedores, venden hasta piedras, los sanguíneos son buenos vendedores, actores, tienen un buen nivel de actuación, pueden ser maestros de ceremonias. Normalmente la gente la ponen a dirigir una ceremonia y no quiere. El que se ofrece es sanguíneo, no tiene ningún problema. Buenos evangelistas, buenos predicadores, buenos misioneros. Su trabajo debe involucrar siempre contacto con la gente. Le gusta estar con la gente al sanguíneo. Entonces, eso nos va dando este segundo temperamento de extroversión. Entremos a los otros dos, el flemático. Aquí es lo contrario de aquellos dos. Este es introvertido, una persona muy serena y le cuesta tomar decisiones. El dibujo lo dice todo. Está pensando, todavía está pensando si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Le cuesta tomar decisiones. Son muy calmados, muy tranquilos, cuesta hacerlos enojar, son muy fáciles de tratar, son llevaderos, decimos aquí en Guatemala, es llevadero o es llevadera. Este es el más agradable de los temperamentos porque es una gente muy fácil de tratar, aprecian el arte, ven hasta lo humorístico en otro, en la gente, o sea, lo que no ve uno, siente más emoción de la que aparenta. Yo he estado con flemáticos y quisieras sacarles la emoción y son muy planos, digamos, emotivamente. Entonces, pero en el fondo están sintiendo más emoción, pues que no la pueden reflejar. Para terminar una tarea no duermen o comen, o sea que son muy entregados a sus tareas. Diplomáticos natos, conciliadores, son negociadores. Este es el tipo de gente que funcionaría en la Cancillería o en algún lugar donde alguien tiene que mediar. Son fiables, son de buen humor. ¿Se puede uno confiar en ellos? Tienen muy buen humor. Nunca van a tomar decisiones repentinas, no son impulsivos como el sanguíneo, sino que tranquilos, ¿verdad? La llevan suave. Son muy minuciosos, detallistas, ¿verdad? Porque así es la forma como ellos actúan. ¿Quiénes son los flemáticos? Pues los maestros de escuela primaria, son los únicos que pueden aguantar por años a un montón de niños que están en pleno crecimiento y dinamismo. Matemáticos, muchos de ellos, o físicos, o gente que está en la gramática, en la literatura. Un buen director de escuela generalmente es flemático, bibliotecarios, consejeros, ingenieros. También los planificadores, gente que trabaja con el cálculo, carpinteros, electricistas, tienden a ser flemáticos y son buenos para trabajar bien bajo presión. Ese es otro aspecto, un sanguíneo no le cuesta mucho. En cambio, el flemático la lleva suave. Y entramos al melancólico. Mírenle, solo la postura nos dice cómo es el melancólico. Es introvertido, es autocrítico, parece que está deprimido y es pesimista. Okay. Interesante el melancólico, ¿verdad? No da paso sin guarache, decían en México. El más rico de todos los temperamentos. Es abnegado, es perfeccionista, de naturaleza emocional muy sensible, muy sensible, introvertido, puede estar deprimido, es un amigo fiel, expresa fácilmente sentimientos
y encuentra significado a la vida mediante el sacrificio personal. Son muy sacrificados porque ahí le dan sentido a su vida. Dicen que la mayor parte de los genios son melancólicos, pudieron meterse dentro de aspectos que tal vez los demás no podemos entrar, muy detallistas, perfeccionistas, muy puntuales, terminan su trabajo en el tiempo indicado, ni más ni menos, analíticos, siempre están analizando, planifican a largo plazo. Aquí entran los cirujanos, los dentistas, relojeros, filósofos, compositores, músicos, artistas, inventores, miren qué riqueza, científicos, médicos, ingenieros, mecánicos, todos estos demandan perfección, abnegación y creatividad. Entonces, por eso se les facilita por esta capacidad que tiene el melancólico. Bueno, aquí estamos entonces. Sé que esto va muy rápido, pero no tenemos mucho tiempo. Ahí tenemos a los cuatro temperamentos y veamos arriba las fortalezas y por dentro las debilidades. Externamente las fortalezas. Veamos al colérico, que es el primero que vimos. Afuera es voluntarioso, es independiente, es visionario, práctico, productivo, decidido, líder, lo habíamos dicho. Pero tiene debilidades. Es frío y no es emocional. Pues tiende a ser una persona muy fría. Es autosuficiente, impetuoso, dominante, es rencoroso, es sarcástico y es cruel. Un bíblico que fuera colérico, pensemos en San Pablo, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un típico colérico que incluso participa de la muerte de Esteban, recuerdan, hasta detiene las ropas de los que apedrean a Esteban. Y este perseguidor de la iglesia al tiempo se convierte en el que nos dio toda la doctrina. Esa fuerza lo hace escribir la gran cantidad de cartas, gracias a él tenemos toda la doctrina cristiana. Entonces, un temperamento colérico fue transformado sin perder su esencia en la parte positiva. Entonces, todo lo que está a la derecha lo tenía San Pablo, por supuesto. Bueno, veamos ahora un sanguíneo. El sanguíneo es expresivo, atento, amistoso, cálido, hablador, entusiasta, compasivo. Pero sus debilidades van muy a la par de él. Es indisciplinado, es emocionalmente inestable, vive su vida así bajones, o dice una cosa y otro día hace otra. Es improductivo, es egocéntrico o exagera. Entonces, aquí vemos la parte buena y la parte débil de este temperamento. Aquí el ejemplo sería Pedro, San Pedro. San Pedro es un hombre expresivo, atento, cálido, hablador. Por eso es que ahí en el Evangelio de Marcos, a la mitad del Evangelio, dice, tú eres el Cristo. Ahí se compromete, porque ahí se vuelve el líder, era el líder del grupo. Pero es totalmente inestable. Al rato está negando a Jesús, hasta que le dicen, apártate de mí, Satanás. Pero es interesante porque ese temperamento sanguíneo que le hizo cortar la oreja a Malco, ese que después se convierte en la cabeza de la iglesia. Entonces, interesante cómo los mismos temperamentos nos van marcando en nuestra manera de ser. Vamos al flemático. El flemático es tranquilo, ya dijimos, confiable, muy objetivo, buen negociador, diplomático, eficaz. Además es organizado, práctico, humorista, calmado, pero débilmente pierde la motivación, es moroso, hay que empujarlo, egoísta, ansioso, mezquino, autoprotector, indeciso, cobarde. Un ejemplo que nos pone la Biblia en el caso de los flemáticos sería Abraham. Abraham era de este temperamento, ¿verdad? Era muy tranquilo, muy confiable, pero necesitaba motivación. ¿Se acuerdan la lucha de Abraham para convertirse en la cabeza del pueblo de Dios? Y todo el tema con Lot, todo el tema de Sodoma y Gomorra. Bueno, ahí podemos ver un flemático que también pudo ser utilizado para la obra de Dios. Y el melancólico, a la izquierda, es dotado, ya vimos, analítico, es estético, abnegado, trabajador, autodisciplinado, con debilidades como variabilidad, autocentrado, propenso a persecución, es vengativo, insociable,
muy susceptible, teórico crítico, muy negativo. Pensemos en un Moisés, es el mejor ejemplo del melancólico. Moisés era un hombre muy dotado, que lo llevó a ser incluso, pues, hijo casi del faraón, ¿verdad? Sin embargo, tiene una gran variabilidad, tiene mucho, se vuelve insociable. Dicen que en el desierto se volvió tartamudo. Claro, pasó 40 años de su vida sin hablar con mucha gente, hablaba con sus ovejas, con sus ganados, se volvió tartajo, ¿verdad? Y negativo, no quería aceptar. Es precioso las 5 excusas de Moisés frente a la zarza, no quería aceptar su misión. Entonces, Dios tiene la paciencia de cambiarle las 5 excusas por 5 razones y termina liberando al pueblo de Dios. Bueno, miren qué interesante, porque ahí estamos de alguna manera reflejados todos. Y me imagino que ustedes ya, si alguno tiene duda, pero seguramente la mayoría ya se dio cuenta dónde está, en qué cuadrante se encuentra. Escojan 2, los que más tienen que ver con ustedes. Ya seguramente esto nos ayuda mucho para lo que hacemos, y especialmente en nuestra misión. Bien, con el temperamento se nace entonces, desde que nacemos hasta que morimos. Dice acá, pidamos a Dios modifique nuestros defectos, de modo que seamos más llenos del Espíritu Santo y más semejantes a Cristo. Miren, el temperamento no lo podemos quitar. Lo que podemos hacer es que sea guiado por el Espíritu Santo, para que entonces, al igual que Pedro o Pablo, o en este ejemplo de Abraham o de Moisés, se transforme nuestro temperamento para ser más útiles para la causa de Dios. Y también de la humanidad, por supuesto. Este texto me gusta de Efesios 4:30, que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y malicia. Eso lo dan los temperamentos. Antes, sed benignos unos con otros, benignidad, misericordia, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos va transformando. Entonces, esa es la apuesta, y por eso es el libro tan interesante, Los temperamentos transformados por el Espíritu Santo. Entremos a una segunda etapa, el carácter. Ya nos quedamos, hacemos por el momento a un lado los temperamentos y entramos a la segunda etapa, el carácter. Es una forma en que se organiza dinámicamente las conductas del individuo, o sea que es la manifestación conductual de la identidad del yo, y está determinada por la integración del concepto de sí mismo y de los otros significativos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y supone cierto grado de conformidad con normas sociales. Nuestra forma de adaptarnos a la sociedad es la forma en que aprendemos. El temperamento no nace con nosotros, se va formando según nuestra propia experiencia en el ámbito familiar, en el ámbito, toda la socialización primaria, secundaria que tengamos, todas las experiencias sociales. Esto es la segunda parte. Esto de alguna manera lo adquirimos. Y por tanto, también este puede ser más sujeto todavía a cambio. Y estás justamente en la mitad, porque en la flecha, porque corresponde a la segunda etapa, a lo que es el alma o la mente. ¿Por qué? Porque es justamente las emociones, ahí entran todas las experiencias sociales, ahí entran todas las partes emotivas de nuestra vida. Un poco el carácter, miren cómo lo trabaja el mundo, el carácter latino, hablamos de carácter para cualquier cosa, ¿verdad? Pero es básicamente lo que hemos adquirido, hábitos de comportamiento adquiridos durante la vida y que se va marcando o realizando a través de nuestras experiencias, contactos familiares, sociales, culturales, y este se va formando. Dicen que a los 5 años ya está formado. Los primeros 7 años de la vida son vitales en la vida del ser humano. Hemos hablado mucho actualmente con Violeta en el trabajo que hacemos de las heridas de la niñez. Y es que las heridas de la niñez muchas veces nos lastiman tanto que determinan después nuestra forma de vivir adulta. Bueno, igual va el carácter. Mucho de nuestro carácter tiene que ver con la forma en que fuimos creados, en la forma en que pudimos caminar.
Y entonces se va dando la forma en que respondemos a los deseos, a los temores, a los retos, a las oportunidades, a los fracasos, a los éxitos. Dependen de nuestra respuesta en base a disposición y hábito. Y eso tiene que ver con el carácter. Ya hablamos de gente que tiene un carácter fuerte o que toma coraje. Hoy día incluso en las empresas hablan mucho de todas estas virtudes y todos estos valores de coraje, de motivación, que tienen que ver con todo lo aprendido. Esta experiencia triste que estamos teniendo de pandemia tiene que hacer que nosotros crezcamos en carácter, evidentemente, que aprendamos que esto sea una oportunidad de crecimiento. De lo contrario, pasaría lamentablemente sin sentido los que sobrevivamos a esto, que quizás sea la mayoría. Creo que la humanidad tiene que comprender y cambiar mucho de su carácter. Si no lo entendimos, perdimos la oportunidad. Entonces, verlo desde ese aspecto y así todo en la vida, ¿verdad? Y ya vimos que también lo va a determinar el temperamento. Este es el yo verdadero. Esto es lo que la Biblia dice como el hombre oculto del corazón, que dice 1 Pedro 3:4. Ese carácter resulta pues de nuestro temperamento natural, ya lo vimos, modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia. También la educación y las actitudes, creencias, principios y motivaciones básicas. Todo esto es lo que va formando nuestro carácter. A veces se le denomina alma del hombre, constituida por la mente, las emociones y la voluntad. Todo esto está en el carácter, todo esto está en el alma del hombre, está en la mente, están las emociones y está la voluntad. Y yo agregaría las experiencias sociales o improntas sociales. Todo eso forma el carácter. Aquí hay como un cuadro comparativo entre temperamento, que ya vimos que es el cuerpo, la biología, lo somático, el soma, y el carácter a la derecha, que es la mente, el alma, la psique. Ustedes ven ahí, interesante, el temperamento responde al modo de ser, es inalterable, lo determinan los procesos fisiológicos, como nos explicaba Hipócrates, Galeno, y hoy día todavía todo el mundo en en todo lo que se ve, no cuando habla hasta de estos comportamientos, de la psicobiología y todo se sigue mencionando. La influencia de factores genéticos, lo vimos, innato, hereditario, no depende de lo externo y incluye toda realidad como adaptarnos, estado de ánimo y es la descripción, el rasgo descriptivo de cómo actuamos. En cambio, en el carácter hay un sello de identidad y diferencia en nuestros semejantes. Hay un producto del aprendizaje social. Por ejemplo, los que hoy están en el extranjero van a adquirir muchas cosas que cuando vengan al país aquí no van a ver, pero van a ser como un plus. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje social. Ciertas conductas, ciertas formas de la cultura donde se encuentran van a llegar a ustedes y va a fortalecer su carácter, basado en la adquisición de hábitos de comportamiento, por supuesto, la forma en que nos tratan, ¿verdad? Incluso uno ve, y aparte ya de la clínica, cómo nos trataron, qué hábitos de comportamiento tuvimos. Hay gente que le dijeron, ¿qué es ahí sentadito? Porque sentadito se ve más bonito y se quedó sentado. Y se casa y sigue sentado, ¿verdad? Entonces, es interesante todo ese tipo de hábitos de comportamiento. Ahí hay mucho que hablar, caracterizado por su rigidez. Hay dificultad para cambiarlo porque uno va adquiriendo, conforme se avanza, uno va llenando ese comportamiento, adquiriendo ese aprendizaje y cuesta muchas veces cambiarlo. Y es evolutivo, ¿verdad? Y miren qué interesante, la expresión máxima se alcanza en la adolescencia. Por tanto, ya cuando se pasa de la adolescencia, se está en la adultez joven u otro tipo de adultez, hasta llegar a otras edades, otros niveles, va a costar mucho más cambiarlo. Y es modificado por el temperamento. Claro, es distinto el carácter de un sanguíneo, de un colérico o de un flemático melancólico. Interesante. Voy a entrar ahora a la personalidad, el tercer punto. Aquí vemos, ya vimos el cuerpo y el alma, que es el temperamento y el carácter, por supuesto de una forma muy rápida. Entremos ahora, para mí es el espíritu, aunque la ciencia no lo diga así, lo voy a después a unir. La personalidad dice conjunto de cualidades propias que condensan elementos biológicos, el cuerpo, psicológicos, el alma,
y socioculturales. Y en los socioculturales también entra lo espiritual, obviamente, que conforman un todo propio e individual que aparece ante los demás y modula el comportamiento. Al final, eso es lo que somos, nuestra personalidad. A todos nos tipifican con algún tipo de personalidad. Y ahora vemos que entonces esa personalidad es la suma de todo lo anterior. Aquí hay integración dinámica de patrones de conducta, que ya vimos que se derivan del temperamento, que es biológico, o del carácter, el aprendizaje, que es más emocional, social o cognitivo, digamos, y los sistemas de valores internalizados, todos los valores que recibimos o que no recibimos en nuestros años de aprendizaje. No es lo mismo una persona que nace en un hogar o que crece en un hogar donde hay valores como, no sé, ahorita se me ocurre la verdad, la honestidad, la pureza, el amor, la abnegación, todos los valores que ustedes quieran. Bueno, no es lo mismo una persona que crece con todos estos valores que alguien que no los tiene. Hoy día estamos en una sociedad que tiene analfabetismo moral, que no tiene valores internalizados, porque papá no tenía los valores o quizá el abuelo no tuvo los valores o la abuela. Y entonces nadie da lo que no tiene. Entonces el file no se encuentra, no está el archivo internalizado. Por eso es tan importante trabajar valores desde que se nace. De lo contrario, vamos a hacer sociedades sin valores. Mucha de la crisis hoy día, ese vacío existencial, es porque los valores se fueron. Y hoy son otros los valores que aparecen y que muchos pelean porque sean los valores del momento. Aquí hay toda una lucha axiológica con los valores. Pero bueno, tiene que ver con la personalidad. El cognitivo, la inteligencia, ya vimos, tiene que ver con lo conativo, el carácter, con lo afectivo, que es el temperamento también, y con lo somático. Incluso Kretschmer y otros hablaban de los somatotipos. ¿Se acuerdan ustedes del delgadito, el mediano y el gordo? Que tenía que hablar de que era distinto la forma de ser de cada uno de ellos. Bueno, esa es otra clasificación, pero que al final nos convierte en introvertidos o extrovertidos. Sin embargo, Tim LaHaye, miren lo que él pone, y lo quise poner para que no nos quedemos solo con una imagen ideal de personalidad. Él dice que esa personalidad no es más que la exteriorización de nuestro yo, que puede o no confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad. A menudo la personalidad es una conveniente fachada que cubre un carácter débil o desagradable. Por eso la figura muestra bastante. Muchos juegan un papel hoy en día basados en lo que creen que debe ser una persona y no en lo que realmente es. Decir que allá afuera en la sociedad, la personalidad, pueden haber personalidades exitosas. Sin embargo, no siempre están reflejando lo que la persona es en realidad. O si lo decimos desde un punto de vista ya religioso, uno tendría que preguntarse, ¿y yo qué tengo que ser? ¿Cuál debe ser mi personalidad con lo que tengo y con la misión que me toca? Y entonces muchas veces resulta que quizás estamos haciendo nada que ver con lo que nos tendría que tocar. Pero es importante para que vean cómo a veces nos equivocamos con el tema personalidad. Y la personalidad no es más que la sumatoria de aquellas dos primeras, del temperamento y del carácter, y de un tercero que sería, y lo hablaremos en un momento, el espíritu. Este es un cuadro comparativo entonces del temperamento, del carácter y de la personalidad. Ustedes ven ahí claramente cómo el temperamento no se puede modificar, el carácter sí, y la personalidad no es más que la base del temperamento y el carácter. Hay una transmisión hereditaria, aquí en el carácter la adquiere el propio sujeto y ya en la personalidad es la forma de conducirse, tanto actual como potencial que tenemos, y se mueve entre la herencia y el ambiente. Y así vamos viendo cada uno de los aspectos. Ustedes ya lo vimos, no lo voy a repetir, ustedes pueden ver ahí en el cuadro la gran diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Toda mi intención es de que no perdamos de vista a la persona en su integralidad, porque corremos el riesgo de quedarnos solo con el temperamento. En clínica nosotros no podríamos trabajar con una persona solo con su temperamento, porque sabemos que pertenece a una sociedad en la que ha formado su carácter, a una cultura, y que además tiene que integrar esos dos aspectos en uno tercero, que es su personalidad, y que ahí entonces radica muchas veces su capacidad de curación o su capacidad de perfección o de mejoramiento. Veamos estas dimensiones. El cuerpo, el alma y el espíritu.
Los griegos decían el soma, el psique y el nous. El cuerpo, anatomía, nuestro esqueleto, nuestros músculos, todo lo que somos, nuestros funcionamientos, fisiología, un ejemplo, los 5 sentidos. Todo eso es el cuerpo. El alma es la psique, son los pensamientos, las cogniciones, las emociones y las experiencias sociales, los sellos sociales, las experiencias que hemos tenido, positivas y negativas. Pero existe el espíritu, y aquí quiero dejar claro, porque a veces alguien todavía lo podría no entender así, que voy a hablar del espíritu del ser humano y de las realidades humanas. Aquí todavía no pongamos a Dios. Entonces el espíritu es, todo ser humano tiene espíritu. El preso más peligroso que tengamos allá en el infiernito o en Pavón o donde ustedes quieran, tiene espíritu. Por eso yo siempre que hablo esto digo, el smiley tiene espíritu, el cachetes tiene espíritu, todos los narcos tienen espíritu, o sea, todos tenemos espíritu, nada que ver con lo religioso. Es la parte fundamental del ser humano. De hecho, lo que nos diferencia de los otros grupos en la escala taxonómica, los mamíferos, los animales, es que nosotros tenemos un espíritu que nos permite, ustedes ya vieron ahí que tiene el espíritu, ser libres. La libertad está en el espíritu, la voluntad está en el espíritu, la responsabilidad está en el espíritu, la intuición también, la conciencia. Todos estos elementos y otros más son el espíritu. Generalmente tendríamos que hacer como este cubo con el número 2, tridimensionales, largo, alto y profundidad. Esa es la visión holística del ser humano. Pero hoy día, en nuestra sociedad, la mayor parte de seres humanos estamos trabajando solo con 2 dimensiones, largo y alto, y nos olvidamos del espíritu. Es una bidimensionalidad cuando tendríamos que No sé si lo escuchan los demás o solo yo me quedé sin... Sí, se la cortó. Nosotros, yo tampoco lo escucho. Ahorita le vamos a hablar a ver qué. ya volvimos. Ya, ahí está. Ya volvimos, ¿verdad? Sí, Ahora sí, se nos doctor, fue. disculpe. Ya Aquí escucho, está. gracias. Muy bien. Gracias. ¿Hasta dónde se quedó? En donde estaba diciendo de que solamente trabajamos el cuadro número 1. Exacto. Entonces, tendríamos que trabajar el cuadro 2, pero básicamente trabajamos solo el cuadro 1. Veamos ahora, porque estos somos. Aquí está el cuadro 2. Somos soma, psique y nous. Es decir, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero resulta que muchas veces no hemos aprendido a trabajar este espíritu que nos lleva entonces a la integración de temperamento, carácter, con todos los demás elementos, tanto físicos o biológicos, emocionales o psíquicos, con los elementos también espirituales. Esta sería como la propuesta a lo que tendríamos que llegar. Y entonces esto nos lleva al sentido de vida. Nos lleva a cuál es nuestro sentido de vida. Y entonces básicamente tenemos, yo diría que 3 sentidos. El primero es el biológico, el cuerpo, temperamentos. Lo psíquico, lo emocional, ahí está el carácter. Y lo noógeno, que es lo que da respuesta a todos los problemas humanos. Ese es el espíritu. Y que vimos que es donde entra la libertad, la inteligencia, la responsabilidad. Básicamente es la conciencia. Y luego viene un sentido teológico, que es Dios. Entonces la flecha está mostrando el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienden, ahí hay una flecha hacia el Espíritu. Pero ese es el sentido ya teológico, el sentido religioso. Pero antes de eso tenemos que dar respuesta a los elementos humanos. Muchos de nosotros que vamos a grupos cristianos, católicos, corremos el riesgo de no resolver nuestra personalidad, no integrarla,
y entramos de lleno al espíritu. Y al rato, después de mucho tiempo de militancia, empezamos a tener problemas. Y entonces, ¿qué? ¿Dios no funciona? ¿Que la iglesia no nos acompaña? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los tres elementos, biológico, emocional y noógeno, no se han resuelto totalmente porque es un trabajo de toda la vida. Esa es un poco la idea del mensaje. Tenemos a Dios que nos resuelve todo, pero también Dios está dependiendo mucho de nuestra libertad, de nuestra inteligencia, de nuestra responsabilidad. Hoy día, si yo tuviera que hablar de una enfermedad del siglo XX y XXI, es esta, la neurosis noógena. La neurosis es, el niño es neurótico por naturaleza, pasa de un llanto a la risa en segundos. Los que tienen niños saben que de pronto se cae, llora y al ratito está sonriendo. Eso es normal en el niño. Pero un hombre de 40 años que ahorita está llorando y en 2 minutos se está riendo, ahí hay un problema. Ahí hay neurosis. El neurótico es alguien que hoy te dice te quiero y a los 5 minutos, imbécil, ¿por qué me trataste así? Y empieza a gritar. Si no, solo piensen cuando vamos manejando o cuando estamos discutiendo o los pleitos de pareja, que somos bien neuróticos para pelear y sale toda la parentela, que nada que ver. Entonces, eso es neurosis. Pero la neurosis noógena es aquella neurosis que tiene tapado. Ustedes vean, hay un tapón entre el alma y el espíritu. Cuerpo y alma están tapados con el espíritu. O sea, la gente no está usando la tridimensionalidad. Solo vive bidimensionalmente. Hay un tapón y eso provoca un vacío existencial. Por tanto, hay inmadurez porque no hay una integración de esa personalidad del espíritu y se va perdiendo el sentido de vida. No se sabe para dónde se va. Y al final se pierde la esperanza y se pierde la eficacia. La gente se vuelve ineficaz. A eso me refiero. Y este es el drama del hombre de hoy. A veces somos gigantes de la tecnología, pero somos enanos del espíritu. Entonces, ahora sí, entremos al significado teológico. Necesitamos al espíritu para que nos llene de esto que es lo que transforma al ser humano. Claro, una persona podría tener mucho de esto sin el Espíritu de Dios, pero los que somos testigos del encuentro con Jesús hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Hechos 2:38? ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Le dicen aquellos en Pentecostés. Arrepiéntanse, crean en Jesús y recibirán el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Fue muy simple la respuesta de Pedro. Es el Espíritu el que nos va a dar sus frutos. Aquí están los 9 frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos en la vida. Y que cuando vienen a llenar a un espíritu humano que ha empezado a integrarse, que ha empezado a madurar, entonces se convierten en una fuente de vida. Porque entonces nuestra vida adquiere un sentido totalmente diferente. Entonces creo que este es el punto fundamental. Acá tenemos un afrontamiento de la realidad. Vean ustedes cómo muchas veces afrontamos la realidad en el paso número 1, incorrectamente, con una pasividad positiva, pero hay una actividad incorrecta, adicciones, autoagresiones. Somos una sociedad adicta, no solo a sustancias nocivas, somos adictos al celular, al refrigerador, a la televisión, a muchas cosas somos adictos. La autoagresión, veamos una sociedad que tiene que ser cutting, que tiene que cortarse, que tiene que sabe que está fumando y está haciéndose un cáncer, un enfisema, sabe que el alcohol lo va a llevar a una cirrosis hepática, pero no importa, hay una autoagresión. Y entonces entramos a una cantidad de adicciones, incluyendo la del amor, con toda la dependencia. Entramos a un segundo nivel que también es incorrecta, y ahí hay confrontación, gente confrontativa que vive al pleito, que vive con un ego exacerbado, codependiente, dependiendo de otros o haciendo que otros dependan de él, histriónicos, gritos, pleitos, falsas expectativas, engaños, hipercontrol, la sumisión, cualquiera de los dos. Aquí está la niña sentada, sumisión. Le dijeron que se quedara sentada y sigue sentada. O sea, estamos en niveles inadecuados de afrontar la realidad. Solo cuando la persona es capaz de un afrontamiento maduro, en adulto, en espíritu, con inteligencia, con libertad, con responsabilidad. Y esto se logra ¿cómo? A través del autodistanciamiento. Aquí estoy, ahí está mi temperamento, aquí está mi carácter, esto es lo que me falta por integrar, me distancio y me empiezo a conocer. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué empieza a ver uno su grupo familiar, sus patrones de crianza, los modelos que tuvo o que no tuvo, y empieza a haber un autoconocimiento?
Solo entonces encuentro la trascendencia, solo entonces puedo superar y empiezo a encontrar el sentido. Cuando eso empieza a ocurrir, empiezo a madurar y empiezan a bajar los síntomas. Me vuelvo menos neurótico, empiezo a tener sentido de la vida y si encuentro a Dios, entonces me doy cuenta que ese es mi camino, que ese es mi seguimiento, pero todo en una forma muy, pero muy libre, muy de la mano. En otras palabras, esa madurez humana es para alguien que ha afrontado adecuadamente el autoconocimiento, se ha autodistanciado y ha trascendido en su vida. Obviamente el resultado es la madurez, es decir, la coherencia. ¿Cómo lo podemos medir? Hay coherencia entre lo que creo, entre lo que pienso y entre lo que siento. Muchas veces creo una cosa, pienso otra y hago y siento otra. Y la coherencia aquí es que lo que siento esté en consonancia con lo que pienso y con lo que creo. Cuando esto ocurre, entonces hay una coherencia. A mí me encanta Jesús de Nazaret porque vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. Y a nosotros humanos, ¿cómo nos cuesta vivir lo que predicamos y predicar lo que vivimos, verdad? Entonces, la coherencia es algo que es una lucha continua en la vida. Finalmente, entonces, hay que destacar esa madurez humana intelectual, también una madurez humana emocional, ¿verdad? Con asertividad, un problema que a los latinoamericanos nos afecta. No sabemos identificar nuestras emociones. Y lo peor es que no podemos decírselo a los demás. Hoy día con la pandemia quizá tengamos miedo a morir, o tenemos angustia, o tenemos ansiedad, pero no lo identificamos. Y nos duele un brazo, tenemos síntomas, estamos de mal humor y no queremos aceptar que el problema es porque tenemos una emoción trabada. Tenemos que liberar emociones identificándolas en primer lugar con un autoconcepto, con tener clara tener muy claro qué es lo que me está pasando, tener un diagnóstico propio. Esto es asertividad, identificar mi emoción y poderla gestionar. Madurez social, una habilidad para entregarse a los demás y por supuesto una madurez moral donde ya entran los valores, las bienaventuranzas, los mandamientos y aún antes de eso toda la parte de lo que está respecto a la ley, todo lo que es adecuado. Bueno, este es como el debe ser de la madurez humana. Para que al final, y con esto termino, tengamos una vida donde el yo esté fusionado con Cristo, porque el yo no lo podemos destruir. Sí le tenemos que decir que Él no tiene dominio sobre nosotros, que nosotros tenemos dominio sobre Él. Ese es el proceso terapéutico. Pero por otro lado, también este yo está controlado por nuestra fe, en este caso por Jesús. Y entonces nuestra vida controlada por Dios. Eso nos da salud total porque hay una sanación de cuerpo, de alma en nuestra vida y nos volvemos una persona equilibrada porque muchas veces no somos equilibrados, somos gente en proceso. Y esto es la armonía perfecta. Entonces, creo que hasta aquí llega la presentación y únicamente una propaganda de un momento. Tenemos un programa con Violeta que se llama La Familia, Santuario de la Vida. Es en el canal Jesús TV, que el canal está cumpliendo en estos días 15 años. Nosotros tenemos 13 años de producir este programa. Ahí está www.canaljesustv.com para el que nos quiera ver. Tenemos videos en Facebook, en YouTube, como La Familia Santuario de la Vida. Y pues nos hemos pasado muchos años hablándole a las personas de todo el tema de la familia. Entonces va a ser un gusto poder compartirlo con ustedes, escuchar sus opiniones, sus puntos de vista, pero creo que algo hay que hacer y a nosotros se nos fue por este lado de este aerópago moderno, de poder llegar a cualquiera con estos mensajes como el que acabamos de tener en este momento. Ahí está un correo donde podemos comunicarnos y el link del canal. Entonces, pues bueno, dejamos entonces abierto en este momento el diálogo para los minutos que queden, que nos queden para poder trabajar para poder escuchar preguntas, comentarios del grupo. Gracias por su atención. Y entonces entremos a un tiempo de plática, de diálogo, que creo que es lo que al final nos enriquece más. Bueno, primero que nada, hermano Francisco, muchísimas gracias. Yo creo que todos nos quedamos bastante satisfechos y llenos con ese tema que nos dio. Definitivamente no fue solo conocimiento, sino también estuvo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pues
como usted también decía, pues ahorita ya es tiempo de las preguntas, así que vamos a invitar a todos los que nos están acompañando el día de hoy que si tienen alguna pregunta, que por favor la escriban en el chat y nosotros las vamos a estar compartiendo. Aquí tenemos ya unas preguntas. La primera es de Carla Toledo, que dice: muchas gracias por la presentación. Y dice: ¿existe algún test para conocer con certeza nuestro temperamento? Sí, sí, hay muchos. En la web, incluso en la red, puedes encontrar algún test. Hay varios. Nosotros manejamos algunos, no lo tengo, que iba a enviarles uno, se los puedo mandar para que nos termine todavía de ayudar. Hay test que incluso te califican de una vez y te dicen cuál es tu temperamento. Mi sugerencia, haz uno o dos diferentes para que no haya fallo. Y lo pasas sobre tu propia personalidad. Es decir, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes ahorita saben cuál de esos 4 tienen, cuál los domina, pero quieren asegurarlo. Entonces lo podemos hacer a través de esos instrumentos. Quizás si lo consigo, se lo envío a Eric para que lo pueda pasar a todo el grupo. Muy bien. Te lo vamos a agradecer bastante si nos lo puede enviar, así Con gusto. lo compartimos con las demás Con gusto. personas. Claro. Y hermanito, fíjese que aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos modificar nuestro carácter? Pensando fundamentalmente si estamos usando el espíritu. A mí se me ocurre que es lo primero que tendríamos que platicar. Tal vez un ejemplo, no sé, una persona que es muy agresiva, muy peleonera, digamos. Bueno, ¿cómo se puede modificar eso? Bueno, tiene que hacerse responsable de esos estados de ánimo, porque una conducta pudiera llevarlo a cometer un error, a lastimar a alguien, incluso a perder la libertad o a perder la vida, o ofender a muchas personas. Entonces, el uso del espíritu es, a ver, tengo que hacerme responsable de esto. Cuando eres chiquito te dicen, se va a disculpar con su amiguita porque la ofendió. Y no queremos, pero lo tenemos que ir a hacer para quedarnos en paz. Entonces, eso es, hágase responsable de lo que usted hizo. Entonces, es usar el espíritu, todos los elementos del espíritu. Es decir, la libertad. La persona que tiene un defecto de carácter sabe que lo tiene y entonces tiene que empezar a trabajar en ello. Incluso el grupo, puede ser un grupo que dé terapia de grupo. ¿Por qué no compartir en las edificaciones mutuas? Mire, yo tengo este carácter, ayúdenme, ¿qué puedo hacer? Es decir, hay muchas maneras. La iglesia nos habla hasta de un director espiritual que tendría que estar con nosotros. Un psicólogo o un terapeuta puede ayudar, podemos ayudar a esa persona para que trabaje esos aspectos. Es decir, aquí lo importante es que lo reconozca. Y si lo reconoce, tiene que ver cómo trabaja en esos defectos o en ese problema del carácter. A todos nos pasa, todos tenemos por ahí donde nos aprieta el zapato y tenemos que trabajar en ello. Así que yo creo que es lo primero encontrarlo. Esa es lo que yo hablaba de primero de autodistanciamiento, ver sin ningún problema. Sí, soy iracundo, soy perezoso, soy lujurioso. No, yo resulta que tengo gula, ¿no? Yo soy envidioso. Miren, los 7 pecados capitales. Ahora, a ver qué otro día tal vez podemos hablar de ellos. Esos 7 pecados capitales son, digamos, que el problema por lo que las cosas que hacemos con el carácter. Y cuando superamos eso, entonces tenemos un carácter fortalecido. Ahí está todo el trabajo. Por ahí, diría yo, es muchísimo que hablar, pero la gran noticia es que sí podemos trabajar en esos defectos. Eso es lo importante, incluso como en el temperamento, dejándolos guiar por el Espíritu Santo. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna otra? Sí, dice, ¿qué consejos nos da para conocer nuestro sentido de vida? Básicamente yo hablaría de 2 ideas fundamentales. Una es cómo está tu esperanza y cómo está tu eficacia. Tu esperanza es en qué esperas, qué es lo que buscas, qué sueñas, cuál es tu meta última, para dónde vas. Esa es la esperanza. Y que no se viene abajo ni siquiera con conflictos como esta pandemia o la pérdida de un ser querido o la pérdida del trabajo, lo que mueve nuestra autoestima. Entonces la esperanza es como un elemento fundamental. Y el otro es la eficacia. ¿Qué tan capaz soy de producir lo que tengo que producir? Ya sea estudio, ya sea economía, si estoy trabajando, ya sea
una buena paternidad si soy padre o madre y estamos en la casa. Bueno, eso es eficacia, lograr los objetivos, lograr las metas. La unión de la esperanza con la eficacia da el sentido de vida. Entonces el sentido de vida es qué es lo que me mueve. Y nosotros cristianos tenemos un suprasentido, el fin último, que es Dios. ¿Cómo está mi suprasentido? Porque eso ayuda a tener sentidos de vida. Ahora, a veces es respetable el sentido de vida. A lo mejor el sentido de vida de alguien sea cuidar a un enfermo grave, a su abuelita, o quizás el sentido de vida a una nieta que hay que cuidar porque se quedó sin los padres. Lo importante es que el ser humano sin sentido de vida se quiebra, se cae. Pues por eso hablo de esperanza y de eficacia. Ahora, hay mucho que hablar del sentido de vida, ¿verdad? Pero creo que con esto estaríamos orientando un poco la pregunta. Sé que hay mucho más. Espero que haya podido contestarle algo a quien hizo la pregunta. Sí, hermanito, muchas gracias. Fíjese que aquí hay otra que la verdad está bastante interesante. Dice, colérico es sinónimo de bravo, enojado, ¿se tiende a confundir o realmente es así? Tiende a ser un poquito más de carácter fuerte por lo que viste, pero no, vimos que el colérico es una persona muy trabajadora, es una persona muy tenaz, muy capaz, que no se deja vencer ante las adversidades. Eso no tiene nada que ver con el enojo, ¿verdad? Pero predomina mucho una persona que sí, saca su cólera, saca su energía de esa manera. Pero vimos que había un cuadro interno de debilidades. Entonces, ahí es donde hay que trabajar en ese tema. Si es que la ira, porque la cólera es sinónimo de ira, la ira es un pecado capital, muchas veces ser iracundo sí nos puede traer grandes problemas. Entonces, ahí hay que trabajarlo. Pero el colérico, mucha gente, yo la conozco, es colérica, puede que reaccione con el hígado, pero no siempre un colérico va a ser negativo, al contrario, los coléricos son unos líderes naturales, tienen una capacidad tremenda. Entonces, no nos quedemos solo con el tema de cólera. Hay muchos otros elementos favorables y aún desfavorables dentro de este temperamento. Muy bien. Fíjese que tenemos otra por aquí que dice, ¿qué aconseja a las parejas que tienen problemas serios por ser tan diferentes o porque son muy iguales? En un caso porque son muy diferentes y en otros porque son muy iguales. Miren, hay como 3 cosas fundamentales para lograr el amor en pareja. El primero es que tenemos que reestructurar nuestro ego. Cualquiera de nosotros que va a vivir en pareja tiene que reestructurar el ego, porque a veces el ego nos hace creer que somos el centro de la tierra y que todo gira a nuestro alrededor. Entonces, primero, una reestructuración del ego. Segundo, los patrones afectivos. Son diferentes totalmente los patrones afectivos de todos. Todos hemos crecido. Yo vengo de un ambiente familiar muy diferente al de Violeta. Entonces, nuestros patrones afectivos son distintos. Yo soy muy afectivo, Violeta no lo era antes. Y hemos fusionado eso, no sin queja muchas veces. Vos dame un beso, vos abrazame, vos me querés o no me querés, ¿verdad? O hasta decirle, mira, me voy a ir a buscar a ver quién me da por ahí un abracito, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que modificarse, porque resulta que Violeta creció en un patrón afectivo diferente al mío. Ella perdió al papá de muy joven porque el papá se separó y creció solo con una mamá muy dominante. Imagínense a qué hora la abrazaban. Y en cambio yo crecí en un ambiente de cariño, de afecto, de apapacho. Entonces es distinto totalmente uno del otro. Entonces tiene que haber una modificación ya no solo del ego, sino ahora de los sistemas afectivos. Y tercero, las fidelidades ocultas. A veces estamos con fidelidades a mamá, a papá, a un abuelo, a una tía. Venimos arrastrando el problema familiar. Y no nos hemos dado cuenta que ahora tenemos un nuevo sistema, que el sistema familiar de origen, papá y mamá y hermanos, ya se quedó atrás. Ahora hice un nuevo sistema con mi esposa y juntos tenemos que crear un nuevo sistema. Aquí estoy hablando de los que se quieren ir a comer todos los fines de semana con sus papás, que para Navidad tienen que pasarlo con papá y mamá, pleitos porque ¿dónde pasamos Navidad? ¿Dónde pasamos Año Nuevo? Esos no han crecido, con todo respeto, porque tenemos que modificar las fidelidades ocultas. Es que yo no puedo dejar a mi mamá. Les pongo un ejemplo. Mi amor, ¿vas a comer? Gracias, pero ya pasé comiendo con mi mamá, fíjate, gracias. Ojalá hicieras los frijoles como mi mamá los hace. Ahí yo les digo, mucha, cómprenle una tijera para Navidad para que rompa el cordón umbilical. Es decir,
tenemos que, las mujeres están riendo porque seguro los hombres somos muy dados a eso, ¿verdad? Tenemos mucha mamitis. Entonces, amo a las mamás, nuestras madres son hermosas, lindas, las honramos, pero todo en su lugar, ya crecimos. Tenemos ya hace varios años que salimos del útero materno. Entonces, todo eso es lo que hace que peleemos. Lo otro, porque quiero cambiarte, porque quiero que seas como yo digo. No puedes cambiar al otro, acéptalo tal como es. Ese es el punto. Bueno, otro día podemos hablar de todos estos temas de vida de pareja, pero yo insisto que esa es la única manera. Y por favor, parejas, tienen problemas, busquen ayuda. No se hagan los autosuficientes que solos van a poder salir. Nosotros con Violeta, a lo largo de nuestros 45 años de matrimonio y un poquito más de noviazgo, hemos tenido terapia. Hemos tenido que ir con terapeutas. A mí me costaba porque yo pensaba que el terapeuta hace años era para locos. Van a terapeuta los que están mal del coco, se les bota la canica. No es cierto. La terapia, como quisiera que todos los novios antes de casarse tuvieran proceso de terapia. No saben cómo llegarían de bien al matrimonio. Entonces, la terapia, y lo saben algunos de los que están acá, la terapia nos ayuda a caminar, porque es justamente alcanzar la trascendencia. Jesús en la transfiguración se trasciende ante sus apóstoles. Y por eso el sanguíneo de Pedro dice, hagamos 3 tiendas. Está emocionado, no sabía lo que decía, dice San Juan. Entonces, muchas veces así nos pasa en la vida. Necesitamos encontrar la trascendencia, saber para dónde vamos. Y, oigan, la mayor parte nunca nos han dicho. Por eso necesitamos todos estos procesos y Dios lo ha querido dejar. Así como necesitamos una vacuna, un antibiótico o un diagnóstico, también necesitamos el trabajo de salud mental y lo hemos abandonado. Les pongo un ejemplo final. En Guatemala, el 1% del presupuesto de salud es para salud mental. El 1%. De ya el triste porcentaje para salud. Solo imagínense lo que importa la salud mental. En esta pandemia no ha importado la salud mental de la gente, solamente que no tengan la infección y lo que siente. Entonces tenemos que trabajar mucho en nuestra salud mental. Yo creo que ese es el mensaje. Y como pareja, procuremos buscar el apoyo para tener el diálogo, la comunicación, el encuentro. Ahora, finalmente, qué bueno que tengan problemas porque están vivos. Entonces hay amor. Solo es cuestión de ordenarlo. Cuando ya no pelean, preocúpense, ahí pasó algo, algo está pasando. Entonces, a buscar ayuda, yo creo que se puede cambiar el ego, cambiar el estilo afectivo, irlo haciendo propio y, por supuesto, dejar las fidelidades ocultas. Muy bien, ¿algo más? Y ¿Otra? hermano, aquí hay una última pregunta. Dice, aún no soy mamá, pero si el carácter se forma en los primeros 5 años, ¿cómo debe guiarse a ese niño o niña? Pues el niño debe nacer, miren, la familia funcional tiene que tener 4 cosas importantes. Primero, una buena autoestima. Entonces, papá y mamá deben ser gente con muy buena autoestima. Si papá y mamá tienen problemas de autoestima, hay que trabajarlo. A Confucio le preguntaron a qué edad se empieza a educar un hijo. Y contestó, 20 años antes de que nazca. Solo imagínate la dimensión que tiene ese proceso de trabajo previo. Entonces, cuando nace, tiene que tener una buena autoestima. Segundo, en casa debe haber siempre una buena comunicación. Aunque el niño aún no hable, tiene que saber que hay comunicación, que hay mandatos en casa, que hay leyes en casa y que hay posibilidades de negociar, de hablar. Fundamental cuando un niño crece en comunicación. Es que son lindos los niños que se comunican. Entonces, la comunicación es fundamental. Eso implica buena comunicación de pareja y buena comunicación entre padres e hijos. Tercero, tienen que haber normas claras, establecidas, así como en un partido de fútbol hay normas claras. Yo no puedo meter un gol con la mano, yo no puedo favorear al otro porque me sacan tarjeta. Normas claras. Yo no veo en las parejas normas claras. Cuando son novios les digo, dejen solo de refaccionar, hagan sus normas, vayan a hacer las normas y se van a casar. Y esas normas son cambiantes porque los hijos van creciendo. Y finalmente, sociabilidad. Una buena familia, una buena pareja es sociable, tiene una buena relación con los otros. No viven enclaustrados, inaccesibles. Entonces eso hace que haya una familia feliz, funcional, y el niño va creciendo en eso. ¿Qué hay que hacer con esos niños? No han nacido. No lo abandones, no lo rechaces.
La entradita, yo quería mujer, iba a ser hombre. Yo quería hombre, iba a ser mujer. Un rechazo. Abortalo. No, no aborté. Rechazo. Y empezamos a rechazar al bebé sin que haya nacido. Entonces empezamos a cambiar nuestro chip y empezamos a tener una apertura hacia la vida. Entonces ese niño va a crecer en un ambiente cálido, de amor, que lo va a ayudar a reconocer su personalidad y a llevarla al máximo. Ese es el papel de los padres. Administramos solamente humanos que tienen que crecer y volar. Bueno, otro tema para que hablemos, pero por ahí creo yo que ya te di bastantes insumos para cuando seas mamá, pero esto es para todos, tiene que ser continuo. Y aún los hijos mayores necesitamos de toda esa misma funcionalidad de nuestros padres. Muy bien. Perdón, perdón. Tenemos ahora sí una última que dice, ¿qué relación tiene el carácter con la fuerza de voluntad? Bueno, ya vimos que la voluntad está en el espíritu. Entonces hay que hay que sacar ese tapón noógeno de significados. Es decir, que fortalecer el carácter con la voluntad. La voluntad va unida a la libertad. Entonces, una persona que es libre pero no tiene voluntad le va mal. Es como ese freno necesario que necesitamos o ese acicate que necesitamos para actuar. Yo voy a misa el domingo, escucho un hermoso sermón, qué lindo habló el padre, pero no actuó, ahí no hubo voluntad, ahí se quedó solo la ilusión. Les pongo siempre un ejemplo. Yo vi llorar a la gente cuando vino Juan Pablo II a Guatemala y les pregunto, ¿y qué dijo? A saber, yo solo lloré. Claro, nos quedamos solo en la libertad de ver al Papa y sentir el amor, pero ¿qué dijo? Eso es lo importante. ¿Y qué tengo que hacer yo de la visita del Papa? Y el Papa dijo muy claro, no más divorcio entre fe y vida. Porque en Guatemala ese es nuestro problema. Hay un divorcio entre lo que decimos y lo que hacemos. En la política, en la religión, en todos los grupos humanos, en la familia, hay doble moral. Porque no hemos madurado. Porque no hemos integrado cuerpo con alma y espíritu. Entonces el mensaje, queridos amigos y hermanos, que Dios nos ayude a romper el tapón noógeno. Empecemos a usar el espíritu. Libertad, inteligencia, responsabilidad, conciencia. Hoy, aquí, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? Eso es lo importante. Y entonces empieza a abrirse aquel tapón. Empezamos a vivir de nuestra conciencia. Y entonces la fe, la vida, la relación tiene más sentido. De lo contrario, nos vamos a quedar esperando el futuro. Algún día seré colocho, dijo el whisky, ¿verdad? Entonces no podemos llegar a eso. Tenemos que vivir el aquí, el hoy, el ahora. Bástale a cada día su propio afán. Bueno, yo creo que por ahí hay mucho que trabajar a todos los grupos. Mi experiencia pastoral, lo saben algunos que he platicado con ustedes, es que me encuentro con mucha gente con muchas ganas de servir, pero que no ha tenido una formación integral, que no ha podido integrar todos estos elementos biológicos, psicológicos, espirituales. Y entonces hay muchos problemas. Líderes que empiezan una comunidad y de ahí se pierden. Cuando éramos jóvenes en el grupo de jornada, decía, ¿por qué se fue Juan? Es que se le fue la novia y como era del grupo, ahora ya no va. Se peleó con la novia y se peleó con el grupo. Y encima se peleaba con Jesús. Y esa es la historia de nuestros grupos. Es que el Padre me vio mal. Que te mire mal si vos no estás ahí por el Padre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso, voluntad, un sentido de vida. A mí, con todo respeto, voy a decir esta herejía. Si un sacerdote se embaraza, es su problema. Por eso no voy a perder yo la fe. ¿Me entienden? Entonces, o me voy a ir al grupo protestante porque el sacerdote... No, hombre, ahí es donde tenemos que tener esa claridad y esa integración. Bueno, estos son los retos de una comunidad. Ayudémonos a caminar en la fe. La comunidad es un grupo de hermanos que se han hecho familia de Cristo y que juntos se acompañan para poder transmitir sus dones materiales, espirituales, culturales. Esa es una comunidad cristiana. Qué hermoso que todo este grupo de 20 participantes pudieran ayudarse en su crecimiento. Y ahí estamos algunos que podemos ser guías, podemos ser instrumentos para ir apoyando. Pero obviamente la respuesta es personal, ¿verdad? Oigan, ha sido un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi hermano. Fíjese que, bendito Dios, estuvimos conectadas 33 personas, le cuento. Excelente. Y excelente. tuvimos aquí algunos, bueno, de hecho tuvimos varios mensajes aquí de agradecimiento y que realmente estuvo muy interesante y muy bueno el tema.
darle las gracias al Señor por su vida y pues por ese tema tan interesante y productivo para nuestra vida, creo yo, ¿verdad? Antes de poderle pedir la bendición al Padre, nos gustaría pedirle a usted si puede hacer una pequeña oración por todos, ¿verdad? Claro que sí. Y antes de que se me olvide, fíjese que justamente le quería preguntar algo que el padre que está por ahí conectado nos estaba consultando, si era posible que usted pudiera compartir la presentación. Creo que sí, se la voy a mandar para que la pueda hacer llegar junto con el test de temperamentos. Muchísimas gracias. Bueno, Con gusto. entonces le cedo el espacio. Si usted fuera tan amable de poder orar por nosotros, se lo agradezco. Gracias. Cerremos los ojos, pongámonos frente a Jesús, que es luz, y vean su cuerpo, vean su alma y vean su espíritu. Vean cómo su cuerpo, con esa anatomía, con ese funcionamiento, está frente a Jesús. Él fue el que nos hizo. Y le damos gracias por ese cuerpo, como sea. Es nuestro cuerpo y lo amamos. Así funcionamos. Damos gracias a Dios por toda la transmisión genética que recibimos de nuestros ancestros, porque eso es lo que hoy somos y nos da un temperamento. También damos gracias a Dios porque nos dio una psique, nos dio un alma, nos dio una mente, nos dio emociones. Nos regaló un sistema social donde estamos inmersos. Gracias por nuestra alma y gracias por nuestro espíritu, porque dentro de nosotros hay responsabilidad, libertad, conciencia, intuición, voluntad, fuerza. Gracias, Señor. Ayúdanos a que tu espíritu venga a nosotros y seamos capaces de romper ese tapón que hace que no funcione nuestro espíritu humano y no demos respuesta a tus preguntas humanas. Danos la fuerza para que tu espíritu, alma y fuerza de la iglesia y que hemos recibido desde el bautismo y se haga renovado en la confirmación y en la vida eucarística, sea capaz de liberarnos. Señor Jesús, transfórmanos, transforma nuestro temperamento, transforma nuestra alma, transforma, Señor, todo, que el Espíritu se libere en nosotros para que podamos encontrar un sentido de vida. Bendice a todos estos jóvenes, bendice a estas parejas, a estos hombres, mujeres, hazlos tuyos y haz que podamos alcanzar la altura que Cristo alcanzó. Ayúdenos a alcanzar la altura de Cristo. Gracias, ayúdanos a trabajar en nuestras debilidades, en todo lo que falta por lograr en nuestra vida. Todo te lo pedimos, Jesús, a ti que vives y reinas, en tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y bueno, ahora por si anda por ahí el padre Ubaldo, que nos pudiera compartir la bendición, padre. Muy bien, aquí estoy. Bueno, ahí lo había quiero visto hace agradecer a rato. ¿Qué todos tal, por su padre? participación. Muy bien, gracias. Aquí estamos. Y bendiciones, hermano. Gracias por esa enseñanza grande del temperamento, carácter, personalidad y especialmente la vida en el espíritu. Que gracias por toda esa enseñanza. Y ahora, pues todos pues vamos a recibir la bendición de Dios y que esta misma bendición sea sabiduría para poder guiar nuestras vidas, convivir, compartir y llevar adelante nuestros proyectos según la esperanza que hay en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, mi hermano Francisco. De verdad, sí, nos unimos en oración también por su vida, para que Dios lo siga utilizando en estos interesantes temas. Gracias. Y también por ahí lo vamos a seguir molestando para una segunda parte. Y ahí estoy a la orden. Si puedo apoyar a alguien, ahí estamos con Violeta para si alguna de las mujeres quiere recibir terapia con mi esposa. A veces es más fácil mujer a mujer. Ahí está Violeta y ahí estoy yo. Eric, ahí le voy a dar, si le pasa mi teléfono a todos por si hay alguna necesidad, ¿verdad? Y los invito a ver el programa de la familia Santuario de la Vida. Muchísimas gracias entonces. Y que Dios les bendiga. Ha sido una bendición poder compartir con todos ustedes
el día de hoy. Muchísimas gracias siempre por estar al pendiente de las actividades de la comunidad. El próximo sábado vamos a tener siempre reunión a la misma hora, a las 3 de la tarde, y ahí les vamos a estar pasando la información y el tema que vamos a estar tratando, así que por favor estén al pendientes. Y también informarles que a partir de ahora, pues Zoom es la plataforma oficial de la comunidad, es la que vamos a estar utilizando. Entonces, y disculpen por los cambios que tuvimos últimamente, pero tuvimos algunos pequeños inconvenientes, pero a partir de ahora vamos a estar utilizando únicamente Zoom. Así es que les deseamos un bendecido fin de semana, que la paz del Señor quede en sus corazones y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Bye, bendiciones. Adiós. Adiós. Bendiciones, feliz tarde. Igualmente, adiós. Adiós, Julio, Vivi, Dios les bendiga. Bendiciones, padre. Se cuidan mucho. Gracias, Adiós, Feliz adiós. tarde, bendiciones para todos. Adiós. Adiós, Mari. Adiós. Adiós. Adiós, Florecita. María. Saludos. Saludos, Florecita. Sandrita. Adiós, Erika. Adiós, Andrea. Adiós. 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 ¿Está bien grabando?